El lenguaje como semiótica social, la interpretación social del lenguaje y del significado, por M.A.K. Halliday. Halliday trata tres grandes temas. 1. El lenguaje y el hombre social. 2. El lenguaje como semiótica social. Y 3. La relación funcional entre el lenguaje y la estructura social. Tema 1. El lenguaje y el hombre social. Existe una relación entre el lenguaje y el hombre social, y en particular sobre el lenguaje en la medida en que incide en el papel del maestro como creador del hombre social. Para poder desarrollar el tema, Halliday plantea 5 ejes. Eje 1. Lenguaje y medio. Primeramente tenemos que definir dos términos, hombre social y medio. El hombre social es un individuo en su entorno social. El medio es tanto social como físico y exige la armonía de ambos aspectos. En el ámbito escolar, los maestros son los que ejercen la mayor influencia sobre el entorno social y no lo hacen manipulando la estructura social, sino desempeñando un papel importante en el proceso mediante el cual un ser humano llega a ser un hombre social. En el desarrollo de un niño como ser social, un aspecto fundamental es la lengua, que constituye el canal principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que aprende a actuar como miembro de una sociedad y a adoptar su lengua, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores, los cuales son adquiridos por el uso cotidiano del lenguaje. Es gracias al lenguaje que la gente puede interactuar. La capacidad de hablar y entender surge y tiene sentido solo porque hay otros organismos semejantes alrededor, por lo que es natural pensar en ello como un fenómeno interorganismos. Igualmente, se puede estudiar la lengua como un fenómeno intraorganismos. Pero, ¿a qué se refiere Halliday con inter e intraorganismos? Ambos puntos de vista son complementarios. Interorganismos corresponde al estudio del lenguaje cuando hay interacción entre diferentes individuos. Los estudios intraorganismos populares en los 70 trataban la estructura cerebral y los procesos cerebrales que participan en la producción y comprensión del lenguaje. Halliday propone un diagrama de la naturaleza de los estudios lingüísticos y de su relación con otros campos de estudio. En el centro hay un triángulo que delimita lo que constituye el área central del estudio de la lengua, el área de la lengua como sistema. Desde el triángulo hay algunas proyecciones que representan subdisciplinas especiales de fonética, lingüística histórica y dialectología. Fuera del triángulo están las principales perspectivas sobre la lengua que nos llevan más allá de una consideración única de la lengua como sistema y que inducen en otras disciplinas. Una vez que se sale del área central, se pregunta no solo por la lengua, sino por la lengua vinculada a algo más. El segundo eje corresponde a las perspectivas interorgánicas e intraorgánicas. ¿Qué mecanismos del cerebro operan al hablar y entender? Un hecho importante respecto al habla y la comprensión de la lengua radica en que siempre se producen en un contexto. La lengua es el elemento esencial del proceso, puesto que, en gran medida, el intercambio lingüístico con el grupo es el que determina la posición de los individuos y los configura como personas. Por otra parte, una sociedad no consiste de participantes, sino de relaciones, y dichas relaciones son las que definen los papeles sociales. Ser miembro de una sociedad significa desempeñar un papel social. En el tercer eje, Halliday se apoya del criterio funcional de la lengua, en el sentido de que le interesa lo que la lengua puede hacer, o mejor dicho, lo que el hablante, niño o adulto puede hacer con ella. Desde esa perspectiva, la lengua es una forma de interacción y se aprende mediante ella, y eso es lo que hace posible que una cultura se transmita de una generación a otra. Halliday plantea 7 funciones iniciales del lenguaje: instrumental para satisfacer necesidades materiales, reguladora para regular el comportamiento de los demás, interactiva para involucrar a otras personas, personal para identificar y manifestar el yo, heurística para explorar el mundo exterior e interior, imaginativa para crear un mundo propio y por último informativa para comunicar nuevos informes. En el cuarto eje, Halliday adopta una perspectiva sociolingüística del lenguaje. El lenguaje se considera como una codificación de un potencial de conducta en un potencial de significado, es decir, como un medio de expresar lo que el organismo humano puede hacer, en interacción con otros organismos humanos, transformándolo en lo que puede significar. Asimismo, la lengua cumple 4 funciones en toda lengua. 1. Tiene que interpretar toda nuestra experiencia y nuestro mundo interno. 2.
Tiene que expresar algunas relaciones lógicas elementales. 3. Tiene que expresar nuestra participación como hablantes en la situación del discurso. 4. Tiene que hacer todo eso simultáneamente, de una manera en que se vincule todo lo que se dice con el contexto en que se dice, tanto con lo que se ha dicho antes como con el contexto de situación. Es cierto en el sentido de que un niño aprende el lenguaje que oye a su alrededor, aprende la variedad dialectal de su lengua que corresponde a su subcultura socioregional particular. El niño primeramente construye un lenguaje en forma de una gama de significados que vinculan de manera directa con algunas de sus necesidades básicas. Con el tiempo, los significados se hacen más complejos y el niño los sustituye mediante un sistema simbólico basado en el lenguaje que oye a su alrededor. Es lo que se llama lengua materna. En el quinto eje, los niños crecen y su lenguaje crece con ellos. A la edad de 2 años y medio, o quizás antes, el niño ha dominado el sistema lingüístico del adulto. El lenguaje es un potencial, es lo que el hablante puede hacer, lo que una persona puede hacer en el sentido lingüístico, es decir, lo que puede hacer como hablante oyente equivale a lo que puede significar. La noción de registro se refiere al hecho de que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo con el tipo de situación. Todo lenguaje funciona en contextos de situación y puede vincularse a estos contextos. La noción de registro constituye así una forma de predicción, dado que conocemos la situación, el contexto social de utilización del lenguaje. Podemos predecir mucho respecto del lenguaje que se producirá, con probabilidades razonables de estar en lo cierto. Tema 2. El lenguaje como semiótica social. Primeramente hay que definir ciertos elementos de una teoría sociosemiótica del lenguaje. Textos. Son los casos de interacción lingüística en la que la gente participa realmente. Es todo lo que se dice o se escribe en un contexto operario, lo cual se opone a un contexto citado, que sería como un diccionario. Situación. Es el entorno en el que el texto surge a la vida, es decir, el contexto social. Registro. Es la variedad semántica de la que el texto puede considerarse un ejemplo. Puede definirse como la configuración de recursos semánticos que el miembro de una misma cultura asocia típicamente a un tipo de situación. Es el potencial de significado asequible en un contexto social dado. Código. Es el principio de organización semiótica que gobierna la elección de significados por un hablante y su interpretación por un oyente. Regula los estilos semánticos de una cultura. Sistema lingüístico. Es el sistema semántico que toma en cuenta los componentes semánticos, interpersonales y textuales. Estructura social. Es la que en primer lugar define y da significación a los diversos tipos de contexto social en que se intercambian los significados. En segundo lugar, mediante su encarnación en los tipos de relación de papel en la familia, la estructura social determina los diversos patrones familiares de comunicación. Ella regula los significados y los estados de significación que están asociados a contextos sociales dados, incluso aquellos contextos que resultan críticos en los procesos de transmisión cultural. Y en tercer lugar, y de manera más problemática, la estructura social se introduce mediante los efectos de jerarquía social en forma de casta o de clase. Halliday también presenta los componentes principales del universo sociolingüístico. Significado y texto. El texto es la forma lingüística de interacción social. Es una progresión continua de significados que se combinan tanto simultáneamente como en sucesión. Los significados son la selección hecha por el hablante entre las opciones que constituyen el potencial de significado. Texto y situación. Un texto se halla encapsulado en un contexto de situación. El contexto de situación de cualquier texto es un caso de contexto social o tipo de situación generalizado. El tipo de situación no es un inventario de escenas y sonidos en proceso, sino una estructura semiótica, es la matriz ecológica constitutiva del texto. La situación como estructura semiótica. La estructura semiótica de la situación está constituida por 3 variables sociosemióticas, de campo, tenor y modo. Estos representan en forma sistemática el tipo de actividad en el que el texto tiene función significativa, campo, la posición y las relaciones de papel involucradas, tenor, y los canales modales y retóricos simbólicos que se adoptan, modo. El campo, el tenor y el modo actúan colectivamente como determinantes del texto mediante su especificación del registro. Al mismo tiempo, se asocian sistemáticamente al sistema lingüístico mediante los componentes funcionales de la semántica. Situación y sistema semántico.
Los componentes semióticos de la situación, campo, tenor y modo, se hallan vinculados sistemáticamente a los componentes funcionales de la semántica, ideacional, interpersonal y textual. Registro y código. La especificación del registro por el contexto social es regulada y modificada por el código. El estilo semiótico y orientación codificadora sociolingüística que representa el ángulo subcultural particular del sistema social. El lenguaje y el sistema social. Es un sistema de significados que constituye la realidad de la cultura. Este es el sistema de nivel más elevado al que se vincula el lenguaje. El sistema semántico del lenguaje es una realización de la semiótica social. Además del lenguaje, existen muchas otras formas de su realización simbólica, pero el lenguaje es único en cuanto a que posee su propio estrato semántico. El lenguaje y el niño. Es cuando un niño empieza por crear un protolenguaje propio, un potencial de significado respecto de cada una de las funciones sociales que constituyen su semiótica de desarrollo. En el curso de la maduración y la socialización, el niño termina por adoptar el lenguaje adulto. El niño y la cultura. Al aprender el lenguaje, el niño también aprende mediante el lenguaje. Interpreta el texto no solo como específicamente pertinente para el contexto de situación, sino también como pertinente en lo general para el contexto de cultura. Lo que le permite hacerlo es el sistema lingüístico, como las series de opciones semánticas que son características de la situación que derivan de los componentes funcionales generalizados del sistema semántico. Al mismo tiempo, hacen realidad los significados de orden superior que constituyen la cultura. Por lo que de este modo la atención del niño se desplaza fácilmente entre el entorno microsemiótico y el entorno macrosemiótico. Tema 3. La relación funcional entre el lenguaje y la estructura social. ¿Cómo es que el lenguaje expresa el sistema social? Como primer punto está el lenguaje como institución, el cual se divide en los siguientes conceptos. Dialecto. Se considera que una comunidad lingüística es una unidad social cuyos miembros se comunican entre sí, hablan de manera consistente y hablan todos de manera semejante. Dialecto social. Los diferentes dialectos causados por aspectos sociales como jerarquías y lo que se considera como prestigioso o no prestigioso. Como segundo punto está el lenguaje como sistema, en donde se desarrollan los siguientes conceptos. La función. Se consideran las funciones en un sentido más fundamental, como elemento necesario en la interpretación del sistema lingüístico. El sistema lingüístico está organizado en diferentes modos de significación y estos representan sus orientaciones funcionales más generales. Componentes funcionales y estructura gramatical. Los diversos tipos de estructura gramatical se vinculan a esos componentes semánticos de una manera sistemática. Cada tipo de significado suele realizarse como un tipo de estructura particular. Por tanto, en la codificación de un texto, cada componente de significado hace su aportación al resultado estructural, pero es una aportación que lleva en sí el sello de ese modo particular de significación. Componentes funcionales y contexto social. Es una construcción temporal de significados del sistema social. Un contexto social es una estructura semiótica que podemos interpretar en términos de tres variables: campo, tenor y modo. Si nos limitamos al lenguaje, esta última categoría de modo se refiere al papel que el lenguaje desempeña en la situación que se trata. El sistema lingüístico se organiza de tal manera que el contexto social sirve para predecir el texto. Variación y significado social. La variación que primero se reconoce en la propiedad del lenguaje como institución es la variación entre hablantes, la dialectal, la cual se ve influenciada por aspectos sociales. Lenguaje y realidad social. La organización funcional de la semántica simboliza la estructura de la interacción humana, la semiótica de los contextos sociales. La variación dialectal y la diatípica, el registro, simbolizan respectivamente la estructura de la sociedad y la estructura del conocimiento humano. De esta forma, la realidad es una construcción social que se da por el intercambio de significados. Y por último, las consideraciones metodológicas. Es preciso que se estudie e interprete el lenguaje como un recurso y no un simple conjunto de reglas. El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado. Por M. A. K. Halliday.